Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy llegamos al segundo bloque de los tres bloques con respecto del esquema que vamos a tratar para desarrollar el tema de la oración. Como ya hemos visto, el primer bloque era de la Sagrada Escritura. Vimos Antiguo y Nuevo Testamento, algunos ejemplos de oraciones. También se les dejó la tarea de la escuela de la oración, que eran los salmos, y algunos ejemplos de salmos que podrían ayudarnos a fortalecer y mejorar nuestra oración, ¿no? Y no hacer solamente una oración de pedir y pedir y pedir y pedir, sino de acción de gracias, también una oración de alabanza, una oración de intercesión por las demás personas. No solo por nosotros, saliendo de nosotros hacia los demás. Y como parte de este tema, el segundo bloque, vamos a ver el tema de la tradición. Este más bien ya se monta en un tema más bien de índole histórico. Vamos a desarrollar parte de historicidad. Y dentro de la tradición, aparte de algunos personajes que vamos a mencionar y libros o documentos, también vamos a ver los santos, algunos santos, muchos conocidos. Creo que los que busqué eran los más conocidos. Y lo vamos a ir desarrollando. Entonces este tema, este segundo bloque se puede dividir en 2, máximo 3 encuentros para cubrir todo el tema. Y por último, el tercer bloque sería el bloque del magisterio. Ese ya quedaría para el final. Y desde allí vamos a fundamentarnos en lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Tal vez redundemos en mucho de lo que ya hemos visto anteriormente, porque parte de la información sale de allí. Pero al final lo que queremos ver es que el magisterio se hace eco de la tradición, en este caso también de la Sagrada Escritura, como dos vías de revelación del depósito de la fe. Entonces, entendiendo esto, vamos a ver que el magisterio no se va a inventar nada, sino que ustedes van a escuchar como que, hey, tú no me dijiste eso la vez pasada, ¿por qué lo dices de nuevo? Porque el magisterio lo único que es administrador de estos, digamos, voy a usar la palabra bienes para que se entienda un poco, ¿no? En este caso, lo que está el de depósito de la fe. Ellos no pueden adulterar ni cambiar nada, sino preservar, conservar y transmitir, como lo mencionaba la vez pasada, sin mezcla de error, guiado por el Espíritu Santo, con la finalidad de salvaguardar la salvación. Si han tenido la oportunidad algunos de aquí, los que están escuchando este video, de ver el tema de lo que es el Código de Derecho Canónico, lo que habíamos visto en el libro de Código de el tema del Código de Derecho Canónico, se hablaba de que el magisterio, la máxima es la salvación de las almas. Entonces el magisterio actúa en función a eso, no va a actuar fuera de eso. Si algo está contrario a eso, a llevar a la gente a Dios, entonces el magisterio está fallando. ¿Y quién es el deber de corregir el magisterio? En este caso, de la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura, tomando como máxima esta, la salvación de las almas. Entonces, ya para empezar, aunque este tema va a tener algunos textos bíblicos para iniciar, y antes de entrar ya en el mismo contexto del tema, vamos a hacer una oración a esa persona. Hablamos específicamente de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y vamos a pedir su asistencia en esta noche para que nos ilumine, nos guíe en este tema tan delicado que es la tradición. ¿Okay? Vamos a empezar entonces en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don de tus dones espléndidos, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuaga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el pobre, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde el calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dato curioso que les doy, curioso, más que nada, cuando yo grabo estos videos, principalmente a donde estoy ahorita grabando, regularmente yo busco lo que es
el crucifijo, un crucifijo que tengo acá. Me gusta estar viéndolo porque me recuerda que esto no es solo para el tema, en este caso, principalmente para el tema, no es para el tema principalmente de nosotros como feligreses. Bueno, no, me estoy enredando un poco. Es que ahorita va pasando un carrito del raspado que vende raspado acá. Lo que les comentaba, en este caso, era que me gusta usar ese crucifijo porque me recuerda que no soy yo, sino que trato de aportar lo poquito que conozco de la fe para todo siempre hacerlo para la mayor gloria de Dios. Y yo solamente soy un instrumento, entonces me gusta tenerlo desde ese crucifijo que me recuerda eso principalmente, desde la parte, voy a usar la palabra visual, que me ayuda para recordar eso en todo momento. Así que denme un momentito para ir a buscarlo, que lo tengo. Y entonces vamos iniciando este tema de la tradición. A ver si el carrito del raspado nos deja empezar el tema de la tradición, porque a veces se escucha. Entonces, como les comentaba, vamos a empezar el tema de la tradición, y este tema de la tradición vamos a dar algunas definiciones para que se entienda y podamos entonces entrar en contexto en el tema que vamos a tratar. Vamos a hablar de la tradición con T mayúscula y de la tradición o tradiciones que existen a lo largo de nuestros días, pues. Y vamos a dar una definición para que se entienda, porque a veces encapsulamos, no, pero es que no hay que seguir las tradiciones de hombre. Vamos a entender, vamos a hacer una diferencia entre lo que conocemos como tradición, que la iglesia siempre ha hecho algo, y la tradición con T mayúscula, que también es llamada sagrada tradición. Vamos a empezar primero definiendo lo que es la sagrada tradición. ¿Okay? En la sagrada tradición tengo lo siguiente para compartirles. La sagrada tradición también es llamada tradición apostólica. Es la revelación divina, no es una costumbre humana, no es algo que la iglesia inventó. Estos son importantes puntos a considerar. Es lo que Dios reveló a los apóstoles y ellos transmitieron a su vez de boca en boca al inicio. Y esto a su vez no quedó totalmente por escrito. Ojo, y eso entiéndanse por escrito en la Sagrada Escritura. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a ver más adelante como sagrada tradición. Vamos a ver que yo voy a citar algunos documentos, algunos escritos, algunas personas, y estas a su vez, estas personas te van a decir, pero yo nunca había escuchado de ellas, o tal vez sí, o algún documento tal vez sí, o otro tal vez no. Pero lo que quiero que entiendan de esto es que esa es parte que también quedó escrita, pero se considera tradición porque aporta de forma complementaria a lo que nosotros conocemos como la Sagrada Escritura. Pasemos ahora a la parte bíblica, en este caso, la base bíblica de lo que consideramos y llamamos nosotros los católicos también la sagrada tradición. Dice acá, la misma Escritura lo enseña. Dice, citando segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15. Manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este texto que citamos en primer lugar, de segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15 específicamente, es la carta de Pablo a la comunidad de Tesalónica. Entendiendo ya esta parte, y entendiendo también el tema de la tradición, aquí se nos habla de que tengamos que retener no solo lo que se nos ha transmitido por carta, en ese caso las cartas, hablamos de las cartas paulinas, lo que Pablo ha transmitido, pero esto aplica, porque es palabra de Dios, a todo lo que está compendiado en la Sagrada Escritura. Hablamos de la Biblia, sino también lo que se ha transmitido por viva voz, y esto es lo que llamamos sagrada tradición. Aquí tengo un apunte interesante que quiero compartir. Dice, aquí San Pablo distingue por carta a la Escritura y de viva voz a la tradición apostólica. Otro detalle interesante para recordar en este momento es que la sagrada, en este caso la sagrada tradición, déjame ver acá,
dato interesante para compartir con ustedes de esto de la Sagrada Tradición es que la misma se transmite por voz y viene de los apóstoles. Otro dato interesante también es que San Pablo, sí, es el apóstol de los gentiles, conocido como el apóstol de los gentiles, no era un apóstol directo de Cristo. En este sentido entendamos que no convivió con los 12, sino que es posterior a la resurrección y él aparece en la historia ya cuando Cristo subió a los cielos. También recordemos que Pablo era un perseguidor inicial de los cristianos de la iglesia primitiva y que su nombre antes de su conversión era Saulo de Tarso. Se llama Saulo de Tarso no porque su nombre era de Tarso, sino que venía de un lugar llamado Tarso. Ahí viene la parte histórica para que se entienda. Entendiendo ya esto, él le dice, hablando de viva voz, habla de esa tradición apostólica que el mismo Pablo se hacía eco. No es que Pablo inventaba algo nuevo, sino que él, guiado por el Espíritu Santo, transmitía lo que fielmente los apóstoles habían recibido, en este caso, de viva voz o de forma escrita, por medio de las cartas que éste transmitía a las diferentes comunidades donde escribía. Entonces, ¿qué es la tradición con T mayúscula? En base a lo que ya hemos ido escuchando. Es la transmisión viva del Evangelio, confiada por Cristo a los apóstoles. Importante. Y esto es importante para que se entienda esta parte. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, le dice a los apóstoles, lleven y enseñen lo que yo les he enseñado. Solamente les dijo esto, la vía no la estableció. No escrita ni tampoco dijo oral, pero como ellos recibieron la información oral, transmiten de esa misma forma, de la forma oral. Y esta comunicación se mantiene así por un par de siglos, hasta que algunas cosas quedan ya plasmadas por escrito, y luego de ese montón de escritos se seleccionan unos como palabra de Dios. ¿Ya? Pero ahí no me voy a meter mucho, pero quería nada más tomar eso en punto para que entiendan un poquito por qué tenemos la Sagrada Tradición, o la tradición con T mayúscula, o la tradición de los apóstoles. Ambas, las tres son sinónimos. Y que es uno de los pilares en donde está fundamentada la Iglesia Católica. La Biblia, la Sagrada Tradición y el Magisterio. Exacto. Entonces, continuamos aquí con la definición de la que es la parte de la Sagrada Tradición, la tradición con T mayúscula. Les repito, la definición es la transmisión viva del Evangelio confiada por Cristo a los apóstoles y por ellos a la Iglesia bajo la acción del Espíritu Santo. Es importante que ahí, como vemos, surge nuevamente esa figura del Espíritu Santo que guía a su Iglesia, que la inspira, la mueve a tomar acción. No dije, bueno, pasaron 300 años, por decir algo, y ahora dejamos todo por escrito y ya la tradición no sirve, porque ya eso quedó obsoleto. No se descontinúa nada, sino que se le da plenitud a las cosas que vamos avanzando a lo largo de la historia. ¿Okay? Dice acá en mis apuntes, contiene verdades, la Sagrada Tradición contiene verdades como, 1, son ejemplos, ¿ok? La Trinidad. La Sagrada Tradición, el desarrollo de la Sagrada Tradición, junto con la Sagrada Escritura, nos lleva a la definición de la Trinidad, que creemos en un Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La palabra no está en la Biblia, eso lo sabemos todos, pero la verdad de la misma sí. Y la Biblia se hace eco de eso en el fondo, no en la superficie, en el texto no lo vamos a encontrar, pero si estudiamos la Sagrada Escritura a profundidad, a la luz del Espíritu, con la luz del Espíritu Santo, apoyado en el magisterio y utilizando la Sagrada Tradición, entonces de ahí surge el dogma de fe de la Santísima Trinidad. Otro ejemplo, el canon de la Biblia. ¿Cómo sabemos? Y esta es una pregunta bastante curiosa. ¿Cómo sabemos que la palabra de Dios es la palabra de Dios? ¿Cómo sabemos que los libros que tenemos en la Sagrada Escritura son los libros que necesitamos? Que no nos falta ninguno o que nos sobran libros. ¿Cómo lo sabemos? Eso viene porque la tradición, la Biblia es voy a usar un término muy particular mío, es como un segundo canal o un canal auxiliar redundante de la misma información que está en la tradición. La Biblia sería eso, ¿ya? Que queda escrito, pero son dos vías de la revelación.
¿Cuál es la revelación al final? Lo que está en el depósito de la fe, que fue lo que enseñaron los apóstoles que reciben de nuestro Señor Jesucristo. En esa misma dinámica vamos viendo cómo esta secuencia se va dando y podemos entender entonces la importancia de la Sagrada Tradición, cosa que muchas veces, y eso y les doy aquí un dato de bonus, me di cuenta por qué en la misa no se enseña tanto de este tema. Y es porque la misa está principalmente, o digamos, orientada en un 100% a el tema de la salvación y todo lo que en ella permea. La liturgia está basada en eso, nos orienta y nos encamina a eso. Por eso es que vemos que a veces las homilías, hay algún sacerdote que las puede mencionar, sí, pero no todos se van a detener a hacer una homilía de la Sagrada Tradición, sino que van a hacer una homilía en base a la liturgia como está estructurada actualmente. Entonces, por eso les digo, a veces uno se queda y que, bueno, pero ¿por qué un sacerdote no enseña esto? ¿O por qué no? Ellos lo pueden enseñar, pero no dentro de la liturgia, sino que si uno se los pide, ellos les pueden explicar y darle la debida orientación. Por eso es que nosotros como católicos estamos llamados, y más en los últimos tiempos se nos está haciendo ese llamado, católico conoce tu fe. Porque usando ese término de que quien no conoce la fe, cualquier viento de doctrina nos lleva. Porque al no profundizar, al no entender lo que siempre ha enseñado la iglesia, alguien con mucha lírica, con mucha facilidad de palabra, puede decir, no, mira, lo que la Biblia dice es esto, pero eso es su interpretación versus lo que enseña la iglesia desde los primeros siglos. Por eso es que se nos llama y se nos invita constantemente a prepararnos en nuestra fe, no para pelear con nadie, no para andar creyéndonos mejores y que sabemos más que los demás, sino para amar más aquello que Dios nos ha dejado, que es su iglesia. Y ese amor al final debe convertirse en entender que que la iglesia no es el fin, sino un medio para nuestra salvación, para ese encuentro con Cristo. Pasemos al siguiente punto. El canon de la Biblia, ya dije el canon de la Biblia. El siguiente punto es la divinidad plena de Cristo formulada dogmáticamente. Entendamos la divinidad de Cristo formulada dogmáticamente como verdadero Hijo de Dios, y al ser verdadero Hijo de Dios, también verdadero Dios y verdadero hombre. Entendiendo esta parte, eso lo sabemos y lo podemos hacer eco de forma implícita en la Sagrada Escritura, pero claro, muy muy bien estudiado. O sea, hay que estudiar bastante para llegar a esa conclusión. Pero ahí existe el apoyo de la Sagrada Tradición, que es lo que se ha enseñado desde siempre. Y la Sagrada Tradición habla de esa tradición apostólica, que en esto se fundamenta el dogma también de la divinidad de Cristo, que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Por ejemplo, que Cristo murió y resucitó por nosotros, y así todos los dogmas que hay dentro del compendio dogmático que hablan de la figura de Cristo. Eso por una parte. Otro ejemplo que les tengo acá es la estructura sacramental de la iglesia. Se cayó el internet. Vamos a ver acá, parece que la gente en vivo hemos perdido el internet. Vamos un segundo. Bien, continuamos. Entonces, acá estábamos viendo, ya habíamos visto el tema de la Trinidad, el canon como ejemplo de lo que se ha desarrollado por medio o gracias al complemento de la Sagrada Tradición a la Sagrada Escritura. Habíamos visto la Trinidad, el canon de la Biblia, la divinidad plena de Cristo formulada dogmáticamente, y de ahí también se desprende de esta formulación de lo que sería la tradición, la estructura sacramental de la iglesia. En este caso, los sacramentos y todo esto, la forma estructurada que nosotros recibimos los sacramentos actualmente. Hablamos en este caso del bautismo, la confirmación, todo esto va surgiendo de la tradición. Sus bases son la Sagrada Tradición. Dice acá, la sucesión apostólica. La Eucaristía, esta parte también es importante mencionarla. Hablamos de la sucesión apostólica, casi le iba a pasar. La sucesión apostólica viene de la Sagrada Tradición. La Sagrada Tradición nos dictamina que podemos retroceder. Cualquier obispo en sucesión apostólica puede retroceder, o podemos retroceder con cualquier obispo hasta uno de los 12 apóstoles. Eso incluye al actual sucesor de Pedro, en este caso al Papa León XIV. Su ordenación nos va a conducir o nos va a llevar a alguno de los 12 apóstoles.
viéndolo por la parte de la ordenación. Actualmente sabemos que el Papa León XIV es el sucesor, ya se me olvidó el número, de Pedro, exacto. En este caso sucediéndolo en la cátedra de Pedro. 266, 267. No recuerdo el número. Entonces de ahí viene la parte esa de la sucesión apostólica. También tenemos la Eucaristía como sacrificio. Esto no se menciona explícitamente en la Sagrada Escritura, pero en la tradición, desde lo que viene de siglos anteriores, viene haciéndose eco hasta nuestros días. Encontramos lo que es la Sagrada Escritura como sacrificio. Es parte del depósito de la fe. Lo que hablamos que son las dos vías de la revelación del depósito de la fe es la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Es inmutable en su contenido. En este caso hablamos de la Eucaristía. Y tiene la misma autoridad que la Escritura, hablando en este caso específico de la Sagrada Tradición. Por eso es que hablamos que los dos pilares que encontramos, y también si lo que mueve las dos vías de la revelación o el depósito de la fe, son la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Y ambas tienen y gozan de la misma autoridad. Una no está subyugada a la otra. Ni se contradicen entre ellas. Eso también es importante mencionarlo. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario? ¿Preguntas o comentarios? A ver, nos cuenta el señor Mario. Buenas noches. Sí, nos está hablando de la divinidad plena de Cristo. Ajá. No sé si va a seguir el punto ese Ah, ok. No, el de la divinidad plena de Cristo formulada dogmáticamente a partir de la Sagrada Tradición, solamente lo vimos así muy brevemente porque no es un tema en este momento. Solamente estoy sentando para que entendamos todo y podamos partir de un punto de referencia lo que sería la Sagrada Tradición. Más que nada es como una parte introductoria. Pero estoy poniendo algunos ejemplos de lo que se ha dado producto de la combinación de la Sagrada Escritura con la Sagrada Tradición. Ajá. No, aquí lo que quería también aclararle al señor Mario, que no había estado anteriormente, es que esto es una continuación de un tema que inicia con lo que es la oración y viéndolo desde los tres pilares de la Iglesia Católica, que es la Biblia, la Sagrada Escritura y el Magisterio. Entonces estamos, anteriormente ya lo vimos desde la Sagrada Escritura, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, y ahora entonces estamos basándonos desde la tradición con T mayúscula, la tradición de los apóstoles, cómo era esta vivencia de lo que era de lo que es la oración, o sea, cómo se enseñó, qué era lo que se hacía. Entonces por eso es que se está como explicando y ampliando el término de lo que es la Sagrada Tradición para entonces abordar el tema que habíamos estado tratando, que es la oración. Ok. Bien. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o comentario hasta acá. ¿No? Bien, entonces continuamos. La Sagrada Tradición es palabra de Dios. Entendamos bien esta parte. Es palabra de Dios transmitida de forma no escrita. Ahora ustedes me dirán, ah, bueno, pero entonces ¿cómo tú me vas a hablar a mí de tradición? ¿Quién te enseñó a ti la tradición? Sí, la Sagrada Tradición ha quedado por escrito. Hay documentos que están escritos. Pero se entiende como palabra de Dios. En este caso hablando de la Sagrada Escritura, que no quedó por escrita dentro de esa escritura. ¿Se entiende? O sea, no está dentro de lo que conocemos como el canon bíblico. Entendiendo esto, podemos ahora entender esa definición que le acabo de dar. Es palabra de Dios transmitida de forma no escrita. ¿Dónde? En la Sagrada Escritura. Son documentos extra bíblicos, podríamos decir así, que aportan información valiosa para el desarrollo de nuestra fe. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 97, dice lo siguiente con respecto a la tradición y a la Sagrada Escritura, que ambas constituyen un único depósito sagrado de la palabra de Dios. Eso lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 97, para aquel que quiera investigar. Ahora pasemos a definir un poquito con respecto a la tradición, pero ahora con T minúscula, o las tradiciones. Las tradiciones eclesiales, disciplinarias o culturales entran dentro de la gama de lo que es la tradición
con T mayúscula, o la tradición, que sería las tradiciones pues, que conocemos. Esto no es una revelación. Estas tradiciones son, ahora voy a citar algunos ejemplos, pero no corresponden a lo que tenemos en el depósito de la fe, a diferencia de la tradición con T mayúscula o a la sagrada tradición. Son formas históricas en las que la iglesia vive la fe. Son formas históricas en la iglesia que la iglesia utiliza como medio para vivir su fe o manifestarla o darla a conocer. Entre los ejemplos que le tengo acá para que se entienda un poquito más de lo que entendamos como tradiciones, y esto es importante definirlo y separarlo claramente entre lo que es la tradición con T mayúscula o la sagrada tradición y las tradiciones de podríamos decir tradiciones de hombres, pero suena un poco feo. Voy a usar la tradición de las costumbres eclesiales, como dice acá, disciplinares o culturales. Tenemos el uso de la sotana o no por parte del sacerdote. Ese es un ejemplo de lo que sería algo de tradición con T mayúscula. El ayuno eucarístico 3 horas antes. Bueno, cuando era así, ahora es mínimo 1 hora antes de la comunión. Eso no está vinculado al depósito de la fe. Es tradición con T mayúscula o tradiciones. Otro, el latín en la liturgia. Sabemos que hay una liturgia o una celebración eucarística que es de índole tradicional o antes del Concilio Vaticano II, donde se celebraba la misa en latín. Esto también pertenece a lo que es la tradición con T minúscula o la tradición eclesial. La devociones populares, todas las devociones populares. A algún santo en particular, podemos citar a San Pío, a San Maximiliano Kolbe, a San Antonio de Padua. Estoy citando puros padres ahorita franciscanos, ¿no? Podemos hablar de un San Juan Bosco, podemos hablar de, a ver qué otro santo le puedo comentar que recuerda así, un Santa María Goretti. Bueno, se entiende el punto. Esas son devociones populares. También podemos hablar de el Cristo Negro de Portobelo, o del Santo Cristo de Quipula de Antón, o de Santa Librada, por ejemplo. Son devociones populares, obviamente aprobadas por la iglesia y que ayudan al crecimiento de la fe. Van orientados a eso, a ese encuentro con Cristo. Otra parte que también están son las procesiones. Esto es tradición con T mayúscula. En el depósito de la fe no habla que hagamos procesiones, pero la iglesia lo ve bien como manifestación de la fe por parte de las personas y dar a entender que somos una iglesia que también, como decía el Papa Francisco, una iglesia en salida, no solamente una iglesia de templos que está guardadita y escondida, o que somos una cosa y guardados pero afuera somos otra, sino que debemos dar testimonio dentro y fuera de lo que es en este caso el templo, digámoslo así. Otra parte acá como ejemplo, forma de vestir del clero. Hablamos de los diáconos, los sacerdotes, los obispos, los monaguillos, etc. Esa forma es de tradición. No hay algo que me diga bien del depósito de la fe. Oye, el sacerdote tiene que vestirse así, tiene que usar una estola, tiene que usar esto, no. Eso es una evolución propiamente en la parte de la eclesiología. Y lo último, la arquitectura de los templos. Si vemos, los templos más antiguos guardan como una relación en su forma y estructura. Esto no es que la iglesia, no es que el depósito de la fe, el depósito en fide dice, hagan las iglesias de esta forma. No. Eso es, como vuelvo y repito, un desarrollo que se ha dado culturalmente a lo largo de los siglos, pero que es para manifestar. Voy a usar la frase manifestar y hacerse eco de lo que es el depósito de la fe. Todo esto guarda armonía. Nada de esto se desprende como que, bueno, es una tradición, ¿qué les puedo decir? Una tradición Santa Librada. Es una santa acá que se celebra acá en una región que se llama Los Santos, aquí en Panamá. Y yo puedo decirles, no, pero como eso es tradición, con T minúscula, no lo hagan. No. La iglesia la aprobó porque considera que los fieles refuerzan su fe por medio de esto. ¿La fe en quién? No en Santa Librada, en Cristo. Y sé que suena un poco tosco, de repente alguno tenga alguna devoción a algún santo en particular o alguna imagen. Por ejemplo, en estos días estaba leyendo un poco con respecto al Niño Jesús de Praga. Eso es una imagen netamente devocional que nace de la devoción de la gente.
Ni siquiera es una aparición, no hay nada de fondo. Pero como su forma está estructurada y es catequética y conforme a lo que enseña el depósito de la fe, la iglesia la aprueba para su devoción popular. Eso es un ejemplo de tradición con T mayúscula. ¿Okay? No sé si alguien conocía la historia, pero la tengo aquí publicada en el canal de YouTube de Camino 24 PTY. Pueden darse la vuelta y verla, como esa fue el primer video que he grabado con respecto a ese tema de las devociones populares, que son devociones dentro de la Iglesia Católica. Entonces, continuamos acá. Entendiendo esto, ¿qué son estas tradiciones? Las tradiciones son expresiones de la fe. Ayudan a vivir la fe. Miren, estoy haciendo un resumen de lo que le acabo de comentar. Y pueden ser muy valiosas en tanto cuanto nos acerquen a Dios. Porque también hay distorsiones de estas devociones. Y cuando caemos en distorsiones, debemos aceptar la corrección fraterna, ya sea de un hermano preparado, un laico preparado, un sacerdote, un diácono, incluso un propio obispo. Eso es una parte. La otra parte, que no es una tradición, que no forma parte de la tradición con T minúscula, o las tradiciones, digámoslo así, son, digámoslo así, no es que son, pero sí pueden verse cambiadas, digamos así, estas pueden cambiarse. Las tradiciones pueden evolucionar, pueden adulterarse, pueden ajustarse a los tiempos sin mayor problema. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, en la parte de la eclesiología, de la parte de la iglesia, puede que en un momento a los sacerdotes, por disciplina, se les relaje el tema del celibato sacerdotal. Esto puede cambiar. Y si ustedes le preguntan a su párroco, oye, en algún momento la iglesia podría decir que los sacerdotes pueden casar, y él le va a decir, sí, porque es algo disciplinar. No viene sí surge haciéndose eco de la tradición, pero la tradición no habla de que sean célibes. ¿Se entiende el punto? ¿Se entiende la diferencia? Se hacen eco de la tradición como una buena práctica, pero no es que la tradición, la Sagrada Escritura y la tradición dicen esto hay que hacerlo así, sino que más bien es una acción disciplinar donde el sacerdote, por ejemplo, puede en algún momento le dice decir, bueno, van a haber sacerdotes que se casan. Es más, nosotros acá en la parte voy a usar el término oriente, nosotros en la iglesia occidental, los sacerdotes no se casan, pero en la iglesia que se han añadido a lo largo de los siglos, dentro del rito oriental, estas iglesias, tus sacerdotes se casan, todavía se siguen casando. Por ejemplo, la de rito maronita, de donde viene un santo que fue entronizado aquí en Panamá el año pasado, hablamos de San Charbel. Esos sacerdotes se casan, por ejemplo. También están las iglesias ortodoxas, que guardan mucha cercanía con nosotros y una amistad bastante cercana. Y estas iglesias, los sacerdotes se casan. Y la iglesia cree que hay sucesión apostólica en ellos. Pero bueno, eso es otro tema que hablaremos después. Pero les pongo este ejemplo para que se entienda, ¿no? La parte de la disciplina. Y otra parte, no son dogma. Por ejemplo, si uno está en voy a usar un ejemplo, un grupo no. Si uno está en la iglesia y es la patronal es de un santo, voy a usar un santo que aquí a la audiencia que estamos presentes en esta grabación no tiene nada que ver con nosotros, hablamos de un San Cristóbal de Chepo. Yo puedo ir a la misa de San Cristóbal, pero no es dogmático que yo camine la procesión. No es un dogma de fe, la iglesia no me obliga a caminarlo, es opcional. ¿Entiendes? Son tradiciones con T minúscula. A eso es lo que me refiero. Otro ejemplo, no pertenecen al depósito de la fe. No pertenecen, pero se hacen eco para estructurar, porque al final lo que quiere, todo lo que la iglesia enseña y permea es en concordancia a la salvación de las almas. Eso es la misión de la iglesia, salvar la mayor cantidad de almas que pueda. Si de eso se vale en tradiciones que no contradicen lo que está en el depósito en fide, ok, pero las tradiciones no vienen en su totalidad del depósito de la fe. Muchas veces son culturales que se hacen eco del depósito de la fe, pero no nacen del depósito de la fe. Espero que esa parte se haya entendido. Yo quiero poner una como si fuera un ejemplo para entender si eso pudiera ser también. En el caso de cuando la iglesia aprueba, vamos a suponer un movimiento, ya sea vamos a suponer matrimonios en Victoria, los seguidores, por decir algo, el Sagrado Corazón de Jesús, o cualquier movimiento que se haga dentro de la iglesia. Como eso no es dogma de fe, sino que la iglesia lo aprueba. Pero si la iglesia en estudio
puede estar notando que de repente eso se está saliendo de control o están empezando a hacer cosas que van fuera de lo que la iglesia ha enseñado y cosas como eso. La iglesia está en todo el derecho de decir esto no continúa. Sí, pero el proceso no es tan drástico como que autoritariamente la iglesia usa, voy a usar la palabra, su poder, digámoslo así. Su poder, entendamos que es un poder que no es propiamente de la iglesia, sino el poder que Cristo así le confirió a los apóstoles y a su vez ellos transmitieron a los sucesores de ellos mismos, a los de los apóstoles. Sí, pero no directamente. La iglesia siempre, como madre y maestra, busca ver primero en qué están fallando y busca lo que ha pasado a lo largo de la vida de muchas órdenes religiosas, yéndome directamente a una yugular sensible, a las órdenes religiosas que podemos conocer: agustino, franciscano, salesiano, dominico, etcétera, la que ustedes conozcan. Siempre van a encontrar a lo largo de su historia que puede que haya una que otra que haya sufrido una intervención directa de la iglesia, y esto hace que a su vez tengan, ay, se me acaba ahí la palabrita, la tenía antes en la mente. Eso se llama, no es una reforma, no. ¿Renovación? No, tampoco. Eso es, no es reforma. Tengo la palabra reforma en la mente, pero no es reforma. Bueno, la idea que quiero transmitirles es que la iglesia interviene, hace un estudio y se fija, bueno, antes de lo que nosotros hemos detectado, ¿qué era lo que hacían? Ok, traten de regresar a esto, o traten de, bueno, sí es reforma la palabra, por eso es que me suena tanto, porque sí ha habido muchas reformas en órdenes religiosas, poniendo el caso. Eso mismo pasa con los movimientos, digamos, de los laicos. La iglesia ve si dan fruto, esos frutos dan, pero llega un momento que dan fruto o comienzan a desviarse, la iglesia interviene. Hay una intervención. Esa intervención no es para eliminarlo, sino para que hagan una reestructuración y regresen nuevamente a las buenas prácticas conforme a lo que la iglesia enseña, manteniendo esa armonía con ella. Si de allí ella no responde, pasa lo que pasa a veces. El movimiento se suprime o ellos deciden apartarse de la iglesia. ¿Qué ha pasado? No sería la primera ni tampoco va a ser la última. Pero que nosotros como católicos, sabiendo que hay un seguimiento a lo que Jesús dijo, debemos ser obedientes, en este caso, a lo que enseña la iglesia, y respetar y adherirnos a lo que dice. Porque muchas veces uno como católico y que, no, la iglesia dijo tal cosa, pero a mí me da la gana de entender o pensar que es así. Entonces realmente no estamos creyendo en la iglesia que deja a Cristo, sino que queremos hacer las cosas a nuestra manera y dejarlas a nuestra manera y no aceptamos esas correcciones. Exacto. ¿Alguna pregunta hasta acá, aparte de los comentarios que hemos dicho así medio sueltos con respecto al tema de la tradición con T en minúscula o las tradiciones? Milena, cuéntenos. Buenas noches, bendiciones ante todos. Buenas noches, bendiciones igual. Bendiciones. Yo sí tengo una inquietud con respecto a las devociones populares. Okay. Y lo digo con mucho respeto y con mucho amor. Claro. Yo siento que se han sobrepasado en el fanatismo. Ok. Porque no van para acercarse a Dios, sino que como para que lo vean, para que caminaron, para hacer como más no con esa fe que uno debe de venerar a quien vamos a ver, sino más que todo una fe desviada. Sí, como para creerse que hice algo, pues. ¿Por qué lo digo? Porque yo conozco a muchas personas que no asisten a misa los domingos, no van a hora santa, no comulgan, pero a la hora que venga, vamos a decir, el de Colón, el Nazareno, ellos tienen que ir porque tienen que pagar una manda, porque tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. Entonces yo me quedo y les pregunto, ¿ustedes qué van a hacer allá? No, es que tengo que pagar la manda porque si no, Dios me castiga. Y yo nada más me les quedo viendo y eso pareciera más un fanatismo. Es acercarse a Dios por conveniencia.
no porque realmente tú estás viviendo o quieres cambiar tu vida. Entonces, Claro. yo siempre he pensado, pues, a Dios se le busca en todos los lugares. O sea, yo no tengo que ir a un lugar específico para encontrarme con Dios. Ujú. Dios está en la iglesia. Por ejemplo, yo asisto al de Chorrera, cuando estoy con mis padres asisto a Urunga. Ujú. Dios también está en mis hermanos que están todos los días conmigo. Entonces yo siento que eso ha salido bastante de control. Exacto. Sí, gracias por el comentario. En realidad, de eso podría comentarle que grandes santos hicieron aportes a la vida, y me voy a desviar un poquito aquí porque el comentario es puntual y es puntual y es muy certero. Es una realidad que vivimos dentro de la iglesia, pero como yo le decía a alguien hace mucho tiempo, la iglesia es como una burbuja. Háganse la idea que es como una burbuja. Y hay una superficie en esa burbuja. La mayoría de nosotros vemos la superficie, pero hay una parte que es como un oro concentrado que está en el fondo. A veces nos quedamos con la superficie. Toca de nosotros profundizar realmente qué es lo que enseña la iglesia, hasta dónde llega y cómo llega. Entonces, esa es una tarea que nos toca a todos nosotros. Y distinguir entonces qué exactamente es lo que se enseña y qué no. Parte de la tarea de plasmarles este tema al inicio, definiendo lo que es la tradición con T mayúscula y la tradición con T minúscula, o las tradiciones, es entender que las tradiciones con T mayúscula es lo que la iglesia a libre puede decir, hey, ¿sabes qué? No a libre, perdón, es lo que la iglesia no puede cambiar, no es conmutable. Las tradiciones con T mayúscula. Pero las tradiciones, como usted me menciona, por ejemplo, el Cristo Negro de Portobelo, si la iglesia considera en un momento dado que esa devoción, y se los comento porque puede pasar, no es correcta, ellos pueden dar por suspendida la procesión del Cristo de Portobelo. Listo, no pasa nada. Ahora ustedes me dirán, o en el caso en la intervención de acá de la señora Milena, pero entonces ¿por qué la iglesia no toma acción y lo hace? Porque la iglesia, en este caso, no podemos jugar a todos los que van allá cuál es su intención. Sí, lo que vemos de las noticias es lo que suena más llamativo para ellos vender. Lo que vemos en las redes con respecto a, si yo le pregunto a un católico de a pie, ¿por qué tú caminas una procesión? Te voy a decir porque lo que usted me menciona. Tengo que pagarle la manda al santo porque le prometí que iba a caminar 10 años la procesión y que iba a venir todas las novenas durante 20 años. Y él me concedió el milagro y yo tengo que venir. De eso no se trata, realmente. ¿Hay un reconocimiento al santo y por su intercesión? Sí, tal cual. Y la iglesia lo enseña. Pero, al fin y al cabo, todo milagro, y eso yo lo he visto en particular, no porque he visto milagros, sino porque ahorita me estoy haciendo eco de una devoción, o devociones que me han ayudado mucho. En este caso, son el ver el tema de las novenas. Al ver tantas novenas seguidas, la gente podría pensar, como usted menciona, este es un fanático porque se sentó a hacer un montón de novenas y todavía la estoy haciendo. Y uno dirá, pero ¿qué sentido tiene que usted haga tantas novenas? El sentido mío es descubrir el eco que quiero encontrar y quiero ver. Si realmente la iglesia como madre y maestra aprueba estas devociones, ¿qué es lo que busca? Eso, que veamos el ejemplo de estas personas para su encuentro con Cristo, para nosotros decir, yo también puedo encontrarme con Cristo. Y eso suscita en mí, hablando yo en primera persona en este caso, un movimiento de conversión. Y una conversión constante. Eso es una devoción bien aplicada. Y de esa devoción habla un gran maestro mariano. Y hablo de San Luis Griñón de Montfort. Ajá. San Luis María Griñón de Montfort. Este santo, ustedes dirán, pero ahora me va a salir con el libro de Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Pero eso habla de la Virgen. Mueve a la Virgen y pon cualquier santo que quieras. Y el libro aplica exactamente igual en el esquema. Por eso, antes que darte el pase para que hables, por eso es que digo, está en nosotros formarnos correctamente. Está en nosotros buscar la verdad. Está en nosotros filtrar lo que se ve turbio dentro de la iglesia. Porque va a estar. Es como la parábola del trigo y la cizaña. La parábola del trigo y la cizaña es un buen ejemplo en este caso. Dice en esa, parafraseándola, porque ahorita no recuerdo el texto bien, pero parafraseándola, el Señor dice, si cortamos ahorita la cizaña del trigo, posiblemente no sepamos cuál es cuál bien y muera la planta
mejor dejémoslo que crezca, dé su fruto y después cortamos y separamos lo que era realmente trigo y lo que era realmente cizaña. Entonces, aquí la invitación, y yo la entiendo, y mire que en realidad, señora Milena, valoro su opinión y comparto su opinión, pero también hay que agregarle algo a esa opinión, y es eso, el deber de nosotros buscar la verdad. ¿Qué es lo que enseña la iglesia? La iglesia enseña, permite esto porque lo permite, o sea, y no está mal cuestionar. Esta es una parte importante, porque la iglesia es abierta. Ahora, también hay que saber los términos y condiciones que vamos a preguntar. Tampoco vamos a preguntar tirando 3 piedras. ¿Y por qué ustedes hacen esto? ¿No ven que la gente...? No, sino tratar de buscar la verdad en medio de tantas cosas y tantas voces de tantas personas que dicen, no, pero ve dónde está el santo. No, que mira, que el otro es milagroso. No, que el otro es no sé qué. El otro no sé cuánto. Yo le hice una manda, caminé una procesión. San Cristóbal, mira, que no sé qué. Tenemos que tener ese discernimiento. Y hablando de mi experiencia personal, yo en lo personal no soy de caminar procesiones, por lo menos yo no. Pero lo que sí les digo es que entender la vida de estas personas y ver en ellas su ejemplo, me acuerda a otro gran santo, y hablamos de San Ignacio de Loyola, que él tiene un refrán que me ayuda mucho para discernir a veces no, casi todo el tiempo, el tanto cuanto. Si tanto cuanto algo me acerque a Dios, eso debo tomarlo, aceptarlo y aferrarme a eso. Tanto cuanto algo me aleje de Dios, eso lo debo desechar. Y eso más o menos se hace eco San Luis María Griñón de Montfort en su libro El Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen. Si una devoción, y miren, estamos hablando de la Santísima Virgen, solamente me quedo en María, 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 y me olvido que existe todo el mundo, incluyendo a la Santísima Trinidad, cuidado, esa devoción, y estoy parafraseando el libro, el mismo santo lo indica, debe ser revisada a la luz de la fe y lo que siempre se ha creído, dándole el correcto lugar a la Santísima Virgen. Y así pasa con los santos, con las imágenes. Hablo de ejemplo, por ejemplo, el Cristo Negro de Portolelo es una imagen. Con los sacramentales. Con los sacramentales también pasa exactamente lo mismo. En fin, entonces hoy les invito a hacer eso, a hacer ese pequeño ejercicio y revisarnos a la luz de exactamente qué es lo que yo creo que es una tradición. Y y si esa tradición realmente me guía a Dios, solamente lo hago porque, como usted dice, para que me vean o para echarme vela en la espalda caliente, porque yo tengo que cumplirle a la imagen y no tanto en mi conversión interior, para que después eso aflore al exterior. ¿Qué vas a decir? Yo quiero aportar que algo que lógicamente yo como conversa, y nunca tuve críticas en cuanto a la Iglesia Católica ni a ninguna, pero sí es algo que uno escucha mucho, el tema de la crítica de que si son muy marianos, de que si son idólatras, de que si las procesiones. Lo que yo he podido percibir desde que Dios me dio la oportunidad de encontrarme con su iglesia es que ir conociendo realmente lo que enseña la iglesia desde siempre nos permite identificar cosas que nosotros en las que no debemos caer. Regularmente y tristemente, y esto no es con el ánimo de incomodar a nadie, regularmente la mayoría de los cristianos son cristianos por tradición. Y esto aplica para cualquier cristiano. Tradición con T minúscula. Ajá, tradición con T minúscula. Esto aplica para un mormón, para un evangélico, para un católico. Bueno, mi mamá creció allí me llevaron, yo vi que hacían esto, yo vi que hacían el rosario, repiten y repiten, yo lo hago. ¿Qué pasa? Por ende, el no conocer es lo que a veces nos hace hacer una repetición que no tenemos el sentido, no le encontramos el valor, no sabemos lo valioso que es porque lo hacemos por una repetición. En este caso, como bien dice Milena, es algo que vemos año tras año y a veces en aumento. Posiblemente la mayoría de personas que vemos, y como dice Manuel, no podemos generalizar, pero la mayoría de las personas que vemos en esto son personas que nada más son de tradición. Porque si tú le preguntas, ¿procuras cumplir los mandamientos? Van a decir no. ¿Comulgas? No. ¿Te has casado por la iglesia? No. Vas el domingo, te confiesas, tratas de hacer el bien al prójimo. Y son cosas que no practican. De hecho, bautizas al niño y te perdiste, nunca más te acuerdas que la iglesia existe. Entonces, son cosas en las que uno como cristiano, cuando conocemos bien de nuestra fe y alguien viene a atacarnos con cosas como esta, debemos decir que no somos quien para juzgar a los demás. Más bien estamos llamados a orar por estos hermanos que a veces viven una fe sin sentido y más bien
debemos en esa acción de obra de caridad, orar por todos aquellos que a veces tienen una fe sin sentido, desviada, en la que no hay una verdadera conversión, en la que no hay una verdadera búsqueda de Cristo, sino que se quedan. Y yo era algo que miré cuando empecé en la iglesia, que en este caso fue en San Antonio de Padua. Yo decía, qué increíble cómo se llena para una novena, pero yo no la veo llena así para una hora santa, no la veo llena así para un día cualquiera, porque sí para cuando es el santo. Y ahí es donde uno se da cuenta que más allá del agradecimiento es una fe que se queda muchas veces en el santo, sin recordar que la mayor riqueza está en Cristo, en la Eucaristía día con día, en la hora santa y tantas otras riquezas que nos brinda la iglesia, ¿no? Entonces, pienso yo, uno, que sí, definitivamente no está bien, pero nos invito a todos a que oremos por aquellos hermanos que viven este tipo de fe, como dice Milena, de repente para que lo vean, por cumplir, porque yo hago esto siempre, porque voy a salir en la tele, qué sé yo, pero que no hay una verdadera conversión. Entonces, por eso estamos invitados, y hasta en nuestras pequeñas oraciones, Señor, te pido por la conversión del mundo entero, por la conversión de estos hermanos que tienen una fe enfocada en cualquier cosa menos en ti. Pero es definitivamente que es algo que se da, y que esa es la importancia de conocer realmente qué enseña la iglesia, y como bien dice Manuel, el santo que dice, tanto cuanto algo me aleje de Cristo, desechémoslo. Si algo me acerca a Cristo, me hace más amar a Cristo, me hace querer hacer una verdadera conversión día con día, entonces aferrémonos a todas esas cosas que nos vayan a llevar a Cristo. ¿Alguna otra pregunta o comentario antes de continuar? Y muchísimas gracias por ese comentario que fue de verdad muy necesario. ¿No? Bien. Y para la tranquilidad voy a hablar porque fue la señora Milena que hizo el comentario. Quiero traerla aquí a ejemplo. Para su tranquilidad, el magisterio se hace eco de lo que nosotros acabamos. No eco, nosotros nos hacemos eco del magisterio, y el magisterio a su vez se pronuncia claramente en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 83. Dice así: las tradiciones con T minúscula, hablando de tradiciones teológicas, disciplinares, litúrgicas o devocionales, hablamos de las procesiones y todas estas cosas, como usted mencionaba, nacidas en el transcurso del tiempo, pueden ser conservadas, modificadas o abandonadas bajo la guía del magisterio. Eso está en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 83. O sea que es lo que le mencionamos. Si la Iglesia, en este caso, ve que hay un tema, ella va a intervenir. Va a revisar, va a ir para acá y de repente proponga reformas. Y si el grupo o la devoción X en un lugar persiste en el error, entonces la Iglesia toma sus medidas de decir, deben abandonar esta práctica porque no contribuye a la salvación de las almas, sino que más bien la está alejando de ese camino de la salvación. Y esa es la misión central de la Iglesia. Como madre y maestra nos conduce a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Pero ahí está también entonces ese trabajo de uno como cristiano, en formarse, en tratar de aprender. Pero también eso es algo que va en cada uno, porque hay gente que por más que uno le quiera hablar y tratar de enseñar un poquito más, o no porque uno crea que sepa, no, sino cada uno formarse. A veces no tenemos tiempo, estamos muy ocupados, ya yo escuché ese tema, sentimos que a veces redundamos en algo y sentimos a veces que le damos demasiado, cuando todo lo que aprendamos que nos ayude a llevar mejor nuestra fe, a amar más a Cristo, a cumplir más los mandamientos, todo debería ser en pro a continuar haciéndolo. Pero en eso tampoco, tal cual, la Iglesia se hace eco de lo que Jesucristo o Dios dijo, que tenemos libre albedrío. Por ende, la Iglesia nunca obliga, sino que invita a hacer buenas prácticas, a hacer buenos cristianos, pero no nos obliga, porque en eso está el libre albedrío de cada ser humano. Por eso está la intercesión, tanto de los santos como la intervención de nosotros aquí, cristianos, aunque pecadores, esa oración por todos. Bien. Dígame. No se preocupe, dígame. Ese es el detalle, porque a veces uno le explica y ellos están tan aferrados a que tienen que hacer eso, más que vivirlo,
lo hacen como una obligación. Exacto. Entonces yo les digo, ¿ustedes han ido a una hora santa? No. Vayan un jueves a una iglesia donde estén haciendo hora santa y ustedes van a vivir allí ese encuentro con Dios directo. Uh-huh. No, es que yo tengo que ir allá. Y entonces se quedan en eso, pues, en esa tradición. Y es bastante triste. No es por juzgar, sino que uno trata de enseñar y uno trata de explicarle a las personas de que esa tradición es algo sin fundamento para ellos, porque no lo están haciendo con amor, no lo están haciendo por ese acercamiento a Dios, sino más bien por cumplir. Uh-huh. Entonces es bastante triste, pero bueno, hay que orar por ellos, uh-huh, para que ellos encuentren el camino y pues vean más allá lo que es grande para Dios. Y Dios se encuentra en la hora santa, en la Eucaristía, en el hermano que está al lado, y a veces no lo vemos. Uh-huh. A veces nos cerramos tanto lastimosamente, pero bueno, es un caminar. Exacto, exacto. Y estamos aquí para orar los unos por los otros. Así que mantengámonos firmes en la fe y conociendo que también el catecismo nos habla de este tema tan relevante para nuestra salvación. Vemos que todo lo que permea como iglesia es para nuestra salvación. ¿Okay? Entonces, pasemos al resumen teológico con respecto a los dos términos que acabamos de hablar hoy, que ya es un tema prácticamente, este tema de la tradición con T mayúscula y la tradición con T minúscula. Tanto que aprender. Exacto. La tradición con T mayúscula podríamos resumirla así, para abreviar así todo lo que hemos conversado, sería algo como esto. Revelación divina revelación divina transmitida vivamente. Eso sería lo que es la tradición con T mayúscula, la tradición de los apóstoles, la sagrada tradición. Recuerden que esos tres nombres son sinónimos. Y lo otro es la tradición o tradiciones con T minúscula, forma histórica de vivir esa revelación. O sea, lo que hemos aprendido, lo que hemos visto. Pongo el ejemplo, el Cristo Negro de Portobelo, pongo el otro ejemplo, el Santo Cristo Esquipula de Antón, y otro ejemplo, un poco menos conocido, el Niño Jesús de Praga. Son tres elementos que nacen desde la tradición, pero realmente no es que se apareció es una imagen que sí respeta y que a través de esa imagen se han obrado milagros, eso también es muy cierto, pero es igual que la serpiente. Cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto para que la gente, cuando fuera mordida, estas personas se curaran, pero eso fue porque Dios así lo vio y lo consintió. También recordemos el arca de la alianza era un objeto, ahí no estaba Dios, y con el arca las personas iban a la batalla y ganaban. Pero ¿qué pasaba cuando la gente se distorsionaba la relación entre lo que era Dios y el arca, digámoslo así? ¿Qué sucedía en ese momento? Lo que ocurría era que ellos perdían. Hace unas semanas atrás se leyó una lectura con respecto a eso, que hablaba de esta historia que le estoy comentando del Antiguo Testamento. Ellos mandan a pedir el arca, el pueblo de Israel, en medio de una confrontación, que los otros eran mayoría. Y ellos decían, bueno, cuando llegue el arca, vamos a ganar porque llegó el arca. Es lo que pasa con muchos de nosotros como católicos. Ay, pero es que este santo es milagroso, el santo, o la imagen. O como a veces decimos, y yo también a veces caigo en ese error, el Santo Cristo Esquipula de Antón. Decir el Santo Cristo Esquipula de Antón es como decir, en la mente de las personas piensan que son un santo como lo que conocemos, San Antonio de Padua y todo, pero estamos hablando de Cristo. Sigue siendo Cristo. Exacto, es como el Santo Cristo de Negro de Portobelo. Hablamos, es Cristo. Y así, y mucha gente dice, ay no, es que ese santo, el Santo Cristo Negro de Portobelo, o el Cristo de Atalaya, de Antón. Mira, el Cristo, creo que es de Antón, no me recuerdo ahorita. El Cristo de Atalaya. Ese santo es muy milagroso. No, sí, es el santo de los santos, porque es una representación de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa cuando distorsionamos? Perdemos a veces la batalla, a veces no se dan ni siquiera los milagros que queremos. O pedimos. ¿Por qué? Porque estamos confiados en el objeto. Ahí es donde se distorsiona nuestra fe, se distorsiona nuestra realidad de lo que realmente la iglesia enseña con respecto a las imágenes. Miren que ahora tocamos otro tema, la devoción o los devocionales como los sacramentales, las imágenes bendecidas y demás. Entonces,
Este es un tema que da para hablar de largo, ¿no? Miren cómo se ha extendido un poquito este tema de la tradición y la tradición con T minúscula. Pero creo que es importante traerlo a la mesa porque la tradición con T mayúscula es objeto de fe. Porque ella es una de las vías de la revelación junto con la escritura. Y la segunda, en este caso la tradición con T minúscula, es un medio pastoral que la iglesia puede suprimir en cualquier momento si ya se está desviando de la primera. Y aquí podemos hablar hasta de un orden. La sagrada tradición está por encima de las tradiciones. En este caso las devociones y todo lo que hemos conversado. Si la tradición dice, ok, pero si se está desviando la tradición con T minúscula, la tradición o la sagrada tradición entra en acción, digámoslo así, y dice hay que suprimir, hay que mitigar, hay que corregir. ¿Se entiende? ¿Qué ibas a comentar? Se te fue. Que de hecho muchas personas no conocen el término de lo que es el depósito de la fe. Nosotros conocemos regularmente la Biblia, pero a veces tampoco sabemos que estamos en un trípode que increíblemente también hace esa referencia a la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Nosotros como trípode la iglesia tiene la Biblia, la tradición y el magisterio. Ninguna es menor que la otra y todas tratan de ir siempre en esa igualdad, cuidando y preservando esa verdad recibida. Entonces, eso es lo que conocemos en este caso, tanto la tradición como el magisterio, es lo que conocemos como el depósito de la fe. Y de hecho, si no me equivoco, hay un versículo más o menos que habla el depósito de la fe. Que él dice eso, lo deja en ese depósito de la fe. ¿Y en qué momento? ¿Dónde lo deja? En su iglesia. ¿En qué iglesia? En la iglesia que él deja, que él funda, que es nuestra iglesia católica. Digo nuestra en el sentido de nosotros como laicos, pero que sabemos que es de Cristo. Entonces, estos términos son muy importantes siempre conocerlos e indagar, porque a veces nos enfocamos a veces en las cosas en las que somos parte. Por lo menos yo soy de la parte de liturgia. A veces uno se queda con la liturgia. No es que sea malo, pero desconocemos muchas otras cosas también. Claro, no vamos a ser expertos en todo, pero es bonito cuando podemos ir conociendo e indagando de nuestra iglesia, que es tan amplia y tan infinita como lo es Cristo, ¿no? Nos permite hacer todo, nos debe permitir hacer todo con más amor, con más entrega, amar más lo que Cristo nos deja en la iglesia. Nos debe dar también la fuerza de que cuando la iglesia está en situaciones difíciles, no importa si se tambalea, si como dijo Cristo a Pablo, a Pedro fue, Pedro. El diablo me ha dicho que te va a tentar, o que si le doy permiso para temblar o para zarandearte la palabra. Y cuando nosotros estamos confiados en que Dios es el que guía a la iglesia, no importa qué pase, si la situación se vea oscura, si sabemos que estamos en la barca que Cristo dejó y confiamos en su palabra, no importa las cosas que pasen alrededor, aunque sean difíciles, debemos confiar en que Dios siempre saca a la iglesia del amor. Aunque pasen momentos difíciles, y eso lo podemos ver a lo largo de la historia, ha habido momentos dificilísimos, pero Cristo sigue levantando a la iglesia cuando hay momentos como estos. Donde sobreabundó el pecado, abundó la gracia. Así que aunque se vean este tipo de situaciones, confiemos, tengamos fe en que Cristo dejó una iglesia firme y que Él no va a dejar caer hasta que Él regrese. Bueno, ya prácticamente finalizando el tema de las definiciones, en este caso estas dos, quería hacerles una pregunta. ¿Alguno de ustedes anteriormente había escuchado del tema? Así como lo hemos visto ahorita, pues. Si alguno había escuchado, había tenido oportunidad de oír. Yo no. Hasta ahora lo estoy oyendo. Okay. ¿Alguien más quiere compartir? Gracias, señora Rosa, por su comentario.
¿Alguien más quiere compartir si había escuchado antes este tema de la tradición con T mayúscula, la sagrada tradición o la tradición apostólica, o de las tradiciones y también cómo la iglesia se manifiesta de ellas? Yo sí. Ok. Muy bien, gracias señora Milena por compartir. La señora Rosa también. Sí, no, yo lo comenté. Pues bien, esto creo que, bueno, aparte de la introducción que tuvimos por el internet, creo prudente, ¿cómo se llama esto? Suspender hasta acá. Ya el próximo sábado veremos 2 definiciones adicionales en el próximo encuentro. Una, creo que tal vez algunos la han escuchado, tal vez otros no, pero son dos frasecitas que voy a estar utilizando ahora que nos introducimos directamente en el tema. Ya sería, yo creo que ya para el siguiente sábado de más arriba. Hablo de lo que sería qué son los padres apostólicos y qué son los padres de la iglesia. ¿Por qué quiero dar, así como dije, el tema de la tradición y las tradiciones? Porque a veces nosotros no conocemos qué es eso. Pero espérate, ¿qué me está hablando ahora? Padres apostólicos. ¿Eso qué es? ¿Que los papás de Pablo, de Pedro, de Santiago, van a hablar de ellos? No va por ahí. Y los padres de la iglesia, ahora me van a decir que ahora la iglesia tuvo papá. ¿Me vas a decir que es Jesús? Bueno, pero si ya lo sé. Sí, pero hay un término que se usa en la parte de la eclesiología con respecto a ciertas personas que dieron sus aportes al desarrollo de la iglesia que tenemos hoy en día, desde la primitiva a casi hasta el año 1000, podríamos decir, que son llamados ya sea padres apostólicos o padres de la iglesia. Así veremos las diferencias. Exacto. Lo mismo que hicimos ahorita con la tradición, la sagrada tradición y las tradiciones, lo vamos a hacer con la parte de lo que es los padres apostólicos y los padres de la iglesia. Y algunos de sus aportes. Exacto. Ya fundamentado eso, entraremos directamente ahora sí con la parte de Continuamos con la oración. Con el tema del desarrollo de la oración desde la sagrada tradición. ¿Por qué le tengo que hablar de los padres apostólicos y los padres de la iglesia? Porque los voy a mencionar. Eso es parte de lo que es la tradición y las tradiciones. Y después hablaremos un poquito de los aportes de la espiritualidad de los santos, que forman parte de las tradiciones, con T minúscula, para el desarrollo de lo que ha sido la forma de expresión de oración que tenemos hoy en día. Los católicos, por ejemplo, no vamos a hablarlo, pero por ejemplo les cuento y les hago el adelanto, por ejemplo el Santo Rosario, o en la coronilla de la Divina Misericordia, o las novenas, por ejemplo. Pero no vamos a entrar en esa parte, simplemente voy a hablar de algunos santos y sus aportes a esa parte de la evolución de lo que es la forma o el estilo de la oración, que también ellos hacen eco de la idea inicial, que es lo que enseña la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura como las 2 vías de la revelación de lo que se contiene en el depósito de la fe, cuyo administrador es el magisterio, que es el que nos dosifica a nosotros esa información. ¿Para qué? Para que podamos alcanzar ese objetivo que tiene el magisterio, que es que todos nos salvemos, haciéndose eco de lo que quiere Dios para nosotros, que todos nos salvemos. Ese es el deseo del Señor. Él no lo va a imponer, Él desea eso, Él espera nuestro sí de forma voluntaria. Entonces, bien, creo que con eso podemos dar por terminado el tema del día de hoy. Vamos a terminar creo yo que es prudente terminar con una oración. Y esta oración me gusta, y lástima que la persona que no es que me la dio, pero de la parroquia a la cual la persona asiste, se hace esta oración. Me parece muy bonita y es una oración que tiene que ver con una devoción, y es una devoción mariana. Así que si me dan un momentito para buscarla, porque no la tengo a mano aquí exactamente donde estoy grabando, ya se las comparto. Y como les comentaba, la oración en cuestión es una oración que lleva por título Súplica Perpetua. Yo no sé si tal vez la habrán escuchado. Me parece, yo la he escuchado bastante, y la hago con algún grado de frecuencia.
Pero me parece muy, muy bella la oración y es a nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Así que para finalizar haremos esta oración. Y como siempre, cuando vamos a orar, vamos a invocar la presencia de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Súplica perpetua. Oh Santísima Virgen María, que para inspirarnos confianza sin límites, has querido tomar el dulcísimo nombre de Madre del Perpetuo Socorro. Yo te suplico me socorras en todo tiempo y en todo lugar, en mis tentaciones, después de mis caídas, en nuestras dificultades y en todas las miserias de la vida, y sobre todo en el trance de la muerte. Concédeme, oh amorosa Madre, el pensamiento y la costumbre de recurrir siempre a ti, porque estoy cierto que si soy fiel en invocarte, tú serás fiel en socorrernos. Alcánzame esta gracia de las gracias, la gracia de suplicarte sin cesar, con la confianza de un hijo, a fin de que por esta súplica constante obtenga tu perpetuo socorro y la perseverancia final. Bendícenos, oh tierna y amorosa Madre, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludos.